y ya estamos empezando a grabar. Feliz tarde a todos los que se conectan aquí por vía Zoom y a quienes están conectados por las diferentes plataformas. Feliz primer programa del año 2022. Muy bien. Con este programa ya vamos 7 años de continua transmisión de los Learning Talks. ¿Quién iba a pensar cuando comenzamos aquellos programas que realizábamos? Por cierto, los realizamos en un café que a mí me encanta. Aquí cuando vienen a visitarme los llevo, que se llama La Madeleine, una extraordinaria café francés. Sí, señor. Ahí nos reuníamos, colocábamos la transmisión vía eh, Zoom, y todavía no se conectaba el Zoom con el Facebook, sino teníamos que grabar y después pasar a las plataformas. Y allí iba gente que se conectaba por vía virtual, y había personas que venían al café a tomarse un café y comernos un pastel allí la Madeleine. Así que bueno, vamos a tener que retomar eso cuando pase la pandemia. El día de hoy comenzamos el año con una pregunta: ¿cómo comenzar a aprender? Así es la pregunta: ¿cómo comenzar a aprender? Y en este caso, ¿cómo comenzar a aprender algo nuevo? Entonces, como estamos nuevo año, nuevo aprendizaje. Eh, Cuando me meto a pensar en el tema de cómo aprender algo nuevo, me pongo a pensar es por qué aprender algo nuevo. O sea, si ya tenemos tanta cosa que hemos aprendido, ¿para qué vamos a aprender algo nuevo? No. Y entonces allí me surge la primera aproximación al tema, que es el interés. Porque me interesa. ¿eh? Cuando algo me interesa y me llama la atención, porque me resulta desconocido, atractivo, desafiante, entonces yo me motivo sin importar el rubro. No importa el rubro, me motivo a aprenderlo. Por ejemplo, esta semana pasada y lo que va de al miércoles, me ha interesado mucho estudiar un tema que les va a parecer extraño: la ciudad de Palmira. Mi querido Juan y Tili están familiarizados con la ciudad de Palmira en Colombia, pero eso no es la ciudad de Palmira que yo estoy refiriéndome. Me estoy refiriendo a la antigua Palmira. Y entonces, hoy a mí me ha interesado muchísimo en una ciudad de como 60.000, 70.000 habitantes. Y tenía unos edificios y unos palacios extraordinarios. Y tú sabes, dos grandes mujeres de la historia gobernaron estando en Palmira. Entonces, tú sabes, la gente dirá: ¿y para qué vas a estudiar un tema como ese? O sea, ¿cuál es la finalidad del tema por eso? Si yo no estudiara el tema de Zenobia, por ejemplo, del tema de esas mujeres, no entendería mucho de lo que es el pensamiento europeo, porque resulta que esas figuras fueron fundamentales en el desarrollo de lo que hoy es Europa. Las raíces de Europa no están en Europa, están en el continente africano. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a estudiar esto y claro, hay cosas de interés profesional para mí. A mí me interesa la historia. Quizás a ustedes les puede interesar la geografía o el arte o la arquitectura. Entonces, la manera de aproximarse a ese nuevo conocimiento es primero por el interés, lo que me llama la atención. Ahora, ¿cómo la gente se convierte en erudito de un tema? ¿Cómo se hace una persona para ser buena en la materia? ¿Ah? Que la gente diga: oye, esta persona de verdad conoce la materia a profundidad. Por ejemplo, ahí está Benita Méndez, que se conecta desde El Paso, Texas. Ella es una experta en psicología infantil, ¿ves? Ella trabaja principalmente con infantes y adolescentes, y es interesantísimo porque ha estado en eso. Oye, yo no quiero pecar, porque como ella se ve tan joven, no vaya a ser que yo vaya a decir un tiempo de profesionalismo demasiado exagerado, pero yo creo que tiene al menos 25 años en el tema. Y entonces, fíjate, ¿qué podrá interesarle a una persona que se dedique a ese tema? Oye, sobre el tema que yo estoy mencionando, el tema este de Palmira, y resulta que de pronto ella puede encontrar que uno de los adolescentes o una de las adolescentes que va a su consulta le interesa en un tema como este, que es un tema
que puede resultar de novedoso y atractivo. Y puede ser un motivo para encontrar que ese joven o esa joven se enfoque a algo distinto a estar conectado a una tableta, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, a lo mejor puede interesarse en leer sobre un tema en un libro. Por ejemplo, ahí está Gustavo Esquivel desde Ciudad de México, y a lo mejor él pensará, oye, ¿y cómo sería la música de esa época, por allá en el 200, 300 después de Cristo? Y resulta que es harto conocido que en esa época había una musicalización permanente en todos los actos públicos. Y era muy común que la gente tocara y cantara en público. Cosa que, por cierto, no ocurre ahora demasiado con demasiada frecuencia. Entonces, yo siento que nosotros podemos utilizar el poder del interés como motivo hacia comenzar a aprender algo nuevo. La otra cosa que me vino a la mente es la necesidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no sabían absolutamente nada acerca del COVID hasta que se declaró la pandemia? A ver, no sabía absolutamente nada. No sabían que había una cosa que se llamaba COVID. Resulta que muchos de ustedes ya incluso pueden sostener una conversación inteligente respecto al tema de la pandemia y hasta contradecir una de esas noticias falsas que se esparcen por las redes. ¿Mm? Y tú dirás, pero ¿con qué autoridad yo me puedo permitir corregir una noticia falsa? Bueno, con la autoridad que te da haberte dedicado varias horas a leer sobre el tema. O de pronto a ti te afectó la enfermedad o a alguien de tu familia. Entonces un tema que no conocías, se te hizo necesario conocerlo. Yo, por ejemplo, conocí hace relativamente poco la existencia de una cosa que se llama la fluorona, que resulta que es el flu combinado con coronavirus. Una cosa nueva y está en tendencia aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos, al día de ayer se declararon más de 1 millón de casos de COVID. Y resulta que de esos casos de COVID es enorme la cantidad de personas que han sido infectadas por el COVID y por el flu, como, la gripe, que será eso la traducción de flu, no lo sé. Ahorita seguramente Ivonne me va a ayudar a saber si el flu, o Benita me ayuda para ver si el flu es la gripe. Entonces, la necesidad es otra forma de aproximarse al nuevo conocimiento. Yo necesito saber. Y como necesito saber, voy a aprender. Y me aproximo al nuevo conocimiento con la necesidad. Dicen que la necesidad es la madre de qué. ¿De qué es la necesidad la madre? De la invención. De la invención, ¿eh? Apareció Mónica. Tenía que venir la sabiduría escoceso, como se llama mexicano escoceso, para darnos esa idea. ¿Mm? Entonces, la necesidad ha creado muchas de las cosas maravillosas que hoy tenemos en el mundo y que resuelven nuestra vida. Algunas también de las que nos complican la vida han sido creadas en necesidad. La necesidad hace que nosotros estudiemos un tema nuevo o un tema desconocido. La necesidad además es contagiosa. ¿Ah? Voy a darle un ejemplo. ¿Quién de ustedes se resistió a usar teléfono celular cuando salió? Cuando salieron los teléfonos celulares. A ver, de verdad, sean auténticos. Ahí está, Ivonne, por ejemplo. Ivonne se resistió al uso de los teléfonos celulares. ¿Mm? Fíjate, es interesante. Yo tenía un teléfono celular cuando todavía los teléfonos celulares no eran portátiles en la mano, sino que se usaban en el auto. Yo tuve un teléfono celular en el auto que no se podía portar, había que cargarlo con el auto. Y después, como bien hizo el gesto ahorita, creo que Tilly o Ernesto hicieron el gesto del ladrillo, del ladrillo de los teléfonos celulares originales, ¿verdad, Juan? Aquello, yo me acuerdo que yo en un momento determinado me atacó un ladrón en la calle y le lancé el teléfono celular contra la espalda. Y
cayó templado en la calle. Tú sabes, porque no, es que era un ladrillo, de verdad, era textualmente un ladrillo. Casi que lo mato con el bendito teléfono. Y al teléfono no le pasó absolutamente nada. Entonces, fíjate, ahora, ¿quién de ustedes se ha devuelto a su casa después de media hora de estar conduciendo porque se le olvidó el teléfono celular? ¿Ah? Fíjate qué interesante. La necesidad hizo que ustedes se movilizaran a buscar algo que antes no querían. ¿Mm? ¿Cuántas veces nos pasa que, por ejemplo, nos vemos privados de la señal de internet? Ve la cara a Mónica, ve la cara a Mónica. ¡Auxilio, auxilio! ¡No puede ser! Se me fue el internet y resulta que el trabajo de Mónica prácticamente sucede ante el internet. Algunas otras personas pueden vivir sin eso, pero en el caso de Mónica el trabajo de ella está en el internet. Entonces, fíjate, lo que antes, por ejemplo, pasaba, ¿no? Yo me acuerdo, Benita trabajaba conmigo, era una niña cuando trabajaba conmigo. Trabajaba conmigo en mi empresa, en PCO International, pero trabajaba en mi casa. Ahí al lado de Iris y de Andrés Miguel, que creo que ya había nacido. Entonces, Benita estaba ahí trabajando y nosotros dejamos el teléfono descolgado para que agarrara señal. Media hora. A la media hora iba a marcar el número y se pelaba el disco y no puedo creerlo, tenía que colgarlo y volverlo a poner media hora más. Por ejemplo, cuando Benita tenía que conectarse con el internet para recibir los correos electrónicos, había que conectar al módem. Y aquello era una pesadilla y sonaba y era una ruidamentazón para que se conectara y un desespero. Ahora resulta que nosotros tenemos conexión inmediata. Y cuando por algún si acaso se tarda un microsegundo, nosotros estamos desesperados. Este bicho no camina, esto no está rápido, de verdad. Entonces, fíjate, las necesidades van variando. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Hay cosas que nosotros necesitamos aprender rápido. Yo no tengo tiempo para perder y lo necesito aprender rápido. Y hay personas así como Ivonne, por ejemplo, que a veces se le va la paciencia vamos a decir que ella, ustedes saben, Ivonne reza, Señor, dame paciencia, la quiero inmediatamente, ya, quiero la paciencia ya. Entonces, puede pasar eso. Ella necesita aprender ya. Y entonces muchas personas, por ejemplo, agarran y se deciden aprender algo rápido. Por eso que mucha gente confunde el aprendizaje acelerado con una palabra de allá de Maracaibo que se llama aprendizaje desmollejado. O sea, aprendizaje acelerado, pero porque yo lo necesito rápidamente. Entonces, la necesidad hace que nosotros queramos aprender las cosas de forma rápida. Y a veces puede pasar que hay algo que no se puede aprender rápido, que hay que aprenderlo con tiempo, con dedicación, con esmero. Y no funciona la rapidez. Si tratas de aprenderlo rápido, lo que vas a hacer es no aprenderlo. Y hay personas que cuando no se puede aprender rápido, simplemente lo desechan. Por eso es que muchos están pensando en lo que es el microlearning, ¿verdad, Juan? El microlearning, rápido. O sea, dame un curso en 3 minutos. Un día de estos van a ser como una vez que me llegaron allá a Tili, me llegó un cliente allá en Colombia y me pidió un programa de formación de facilitadores y yo le dije el programa tardaba 4 días, 8 horas, 4 días seguidos. ¿Tú te acuerdas cuando tú fuiste? Tardaba 5 días, 8 horas. Yo lo bajamos a 4 días. Cuando Benita lo tomó la primera vez, tomó 5 días. Pero la presión del mercado hizo que lo tuvieron que bajar a 4 porque la gente estaba desesperada. No puede ser 5 días, tiene que ser menos. Entonces lo bajamos a 4. Entonces este cliente me dijo que si no lo podíamos hacer en un día. Yo le dije sí, por vía intravenosa podemos dar el programa, por vía intravenosa. No le quise decir una vía más vulgar porque no sería conveniente en la relación con el cliente. Muchas cosas necesitan temporalidad para aprenderse, para evitar los traumas que produce la velocidad. Porque lo peor que puede pasar es que tú creas que aprendiste y no aprendiste absolutamente nada. Hay un proceso normal que es registrar, retener y rememorar.
Eso necesita temporalidad. Si no hay temporalidad, hay algunas cosas que no se aprenden. Claro, hay cosas que así se aprenden. Por ejemplo, mi hermano Armando le metió los dedos al enchufe de la casa y quedó pegado y dio un corrientazo. Nunca más volvió a meterle el dedo al enchufe. Eso lo aprendió rápido, eso sí, lo aprendió rápido, pero con un excesivo dolor. Entonces, la única cosa que se aprenden con alta rapidez son aquellas que nos causan daño, que nos causan lesión, que son como un rayo que nos parte. Entonces, primero dijimos que era el interés, después la necesidad. El tercer elemento que vino a mi mente para aprender algo que sea nuevo es la pasión. ¿Ustedes comprenden lo que es la pasión? A ver, defínanme qué será eso de la pasión. Adelante, Gustavo. Gracias. En mi forma de ver, es algo que harías, que hasta pagarías por hacer y que lo harías con mucho gusto. Muy bien, excelente ejemplo. ¿Alguien más? Adelante, Benita. Para mí es algo que te hace sentir emociones y sentimientos en el proceso, o sea, te genera muchas emociones, euforia, a veces, no sé, puede generar muchas emociones, pero para mí eso es la pasión, todo aquello que te pueda generar un estado emocional que te dirija hacia lo que tú quieres lograr. Un aporte más, Ernesto. Para mí la pasión es lo que te hace estar en ese estado de flow en donde tú pierdes noción del tiempo, ¿no? Y donde básicamente sale tu esencia natural como tal. Eso para mí es la pasión. ¿Alguno de ustedes alguna vez empezó a leer un libro y no pudo detenerse hasta que lo terminó? ¿Verdad? Importantísimo. Se apasionaron por el libro, ¿cierto? Se apasionaron por el libro. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue a ver una película y en el medio de la película le dio unas fuertes ganas de orinar y ustedes dijeron, de aquí no me salgo en este momento? ¿Verdad? Es increíble. A mí me pasó con Sexto Elemento, Sixth Element. ¿Se acuerdan de esa película? De Bruce Willis, extraordinario. Entonces yo me acuerdo, estaba parado en el pasillo, Dios mío, no me puedo salir del cine, no podía salirme del cine. La pasión por la película me hacía detener. Ahora, piensen cuáles son las cosas que ustedes han aprendido en su vida que han generado una pasión extrema, que le han interesado de tal manera que podríamos llegar a decir que se obsesionaron por aprender ese tema. Normalmente esa pasión la tiene, por ejemplo, en las ciencias, aquellos que investigan, los investigadores. Yo recuerdo a un investigador que escuché que llegó el 24 de diciembre y él se olvidó de que era Nochebuena y simplemente se quedó trabajando y cuando llegó a su casa su mujer le había puesto las maletas en la puerta. Dice, ¿hasta cuándo? O sea, no puedo seguir en esto, tú no te detienes, no tienes límite. Eso pasa mucho con la gente que se dedica a investigar. No pueden parar, están metidos en el tema. Lo mismo pasa con los artistas, los pintores, los escritores, los, la gente que cultiva las artes. Muchas veces pasa eso, la pasión se apodera de ellos y los tiene ahí metidos hasta que no les sacan el último juguito, no se pueden retirar. Entonces, ya llevamos el interés, llevamos La la necesidad. necesidad y llevamos la pasión. Dime, Benita. No, quería era aportar que cuando uno siente pasión hasta en el sueño, la llevas, porque puedes llegar a rememorar en el sueño y es como que mantuvieses una constante de el estar despierto con el sueño en una misma temática producida por la pasión. Muchas gracias por tu aporte. Fíjate que incluso, déjenme preguntarle, ¿alguna vez se aburrieron con algo que lo apasionaba? No. ¿Alguna vez, por ejemplo, dejaron de... les dio sueño con algo que lo apasionaba?
Fíjate qué interesante, las necesidades vitales se ven subalternas a la pasión. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuántos docentes son capaces de generar esa pasión en sus estudiantes? Y ahí está una clave. Aquellos docentes que son capaces de enamorar a sus socios de aprendizaje hasta la pasión respecto a los temas que están aprendiendo, hacen que sus socios de aprendizaje quieran, deseen fervientemente y no puedan detenerse. Parte de lo que nosotros queremos es evitar lo que se llama el procrastination, ¿verdad? Algunos lo llaman la ley de Leblanc. ¿Conocen la ley de Leblanc? La ley de Leblanc es después lo hago. ¿Lo conocen? Después lo hago, después lo hago. Eso es después lo hago. O sea, ¿cuándo vas a aprender a hablar francés? Después, voy a hablar, después voy a aprender a hablar francés, después. En Maracaibo yo tenía la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Yo tenía una responsabilidad, yo era el coordinador del Instituto Sudano de la Cultura y la orquesta dependía del instituto. Y los gringos y los polacos que trabajaban en la orquesta llamaban a la orquesta sinfónica Mañana Seguro. Porque siempre que el gobierno les prometía algo, decían mañana seguro, mañana seguro. Mañana seguro va a salir el pago, mañana seguro vamos a ir a hacer tal cosa, el instrumento va a llegar mañana seguro. O sea, convirtieron orquesta sinfónica Mañana Seguro. Hay gente que convierte su vida en el mañana seguro. Mañana seguro voy a comenzar a estudiar, mañana seguro voy a prepararme, mañana seguro. Entonces hay que evitar el síndrome del mañana seguro, la ley de Leblanc. Parte entonces de el combatir con esa procrastinación está en las fuentes a las cuales acudimos a buscar la información para obtener el nuevo conocimiento. Mientras las fuentes sean las tradicionales, la conducta va a ser tradicional. Dicen que estructura modela conducta. Eso lo dicen en términos físicos, ¿verdad? La estructura modela conducta. Cuando ustedes llegan aquí en los Estados Unidos y entran en esos edificios majestuosos, tú sabes, así en la ciudad de Washington, que todo es grande, todo es enorme, todo es bello, todo es maravilloso, tú sabes, te asombra la belleza, te asombra. Lo mismo pasa en París, en Budapest, en Viena, ¿verdad? Pasa allá en algunas partes de Tailandia, de la India, no sé cuándo. Cuando tú ves esas cosas maravillosas, eso te produce el asombro. Cuando tú vas a una ciudad en donde los ascensores parecen gabinetes, los closets parecen gabinetes también, pero los chiquitos, de esos de guardar las cosas de maquillaje y de cosméticos. Entonces tú entiendes por qué es que en los Estados Unidos hacen los ascensores que pareciera que fuera a ir un ejército detrás de ti. Tú llegas a los estacionamientos y tú dices, Dios mío, ¿quién se irá a parar en este puesto de estacionamiento que queda como a 1 kilómetro del edificio? Están pensando en términos importantes, magnos, aquellas cosas que la estructura te limita, entonces también te hace que tu pensamiento se limite. A mí me sorprendía la ciudad de Palmira, de la cual hice referencia al principio, porque los edificios de Palmira respondían a la estructura del hombre de Vitruvio. ¿Tú puedes creer eso? Estamos hablando del 200, 300 después de Cristo. Y esas estructuras respondían a la razón áurea. Todo estaba hecho con proporción al ser humano. Entonces, claro, se veían majestuosas. Esas estructuras se veían desde cualquier parte de la ciudad. Y no era una ciudad pequeña. Dije que era una ciudad de 60, 70 mil habitantes. Para la época era un gentío. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestras fuentes de información también sean atractivas. Denme ejemplos de fuentes de información que resultan atractivas para ustedes. Juegos. Los juegos, muy bien. Y ahí lo estamos viendo, por ejemplo, con el atractivo que generan
los juegos electrónicos, los Ujú. juegos, digamos, la gamificación aplicada al aprendizaje y también los juegos en espacios libres, todo lo que es Ujú. lúdico. Dime, Benita. El cine o todo lo que es la parte visual. Todo lo que son ayudas audiovisuales modernas, todo lo que Ujú, es moderno y a veces sí. incluso no necesariamente moderno. A ver, ¿a quién le ha pasado que alguien lo ha invitado a su casa a ver películas de 8 milímetros? ¿Alguno de ustedes lo ha ahí está, ¿verdad? Gustavo, por ejemplo, ¿por qué? Porque claro, es un hombre que hereda una cultura fílmica de su hogar, donde en su casa se veían películas eh, con reel, pues. ¿Mm? Entonces, a mí, por ejemplo, me importó mucho cuando me han invitado a festivales de 8 milímetros. Es una cosa interesantísima, porque claro, nosotros no estamos acostumbrados. Por ejemplo, una de las películas que a mí me apasiona más es Nosferatu, en su versión, muda. ¿Mm? Y Nosferatu, ¿la viste también, Mónica? Sí, también. Nosferatu, imagínate, estamos hablando de una película de terror con cine mudo y yo me asusté muchísimo. ¿Mm? Interesante, por cierto, la pueden buscar en mi blog. Ahí está Nosferatu. Ujú. Dime, Benita. No, solo quería aportar que también, por ejemplo, la parte de los videojuegos en este momento como recurso es bien poderoso, sobre todo en el mundo de los adultos, porque los adultos están acostumbrados a escuchar los videojuegos, pero así como, por ejemplo, Ivonne no se quería exponer al teléfono celular, al adulto le cuesta exponerse al videojuego. Entonces, Ujú. es un mecanismo tan interesante para enseñar porque de hecho yo lo uso con los papás y es impresionante cómo ellos se convierten en unos niños en cuestión de segundos. O sea, eso es increíble. Entonces todos los mecanismos de defensa que puedan traer los rompen porque están en el modo niño. Entonces quería aportar eso, que es algo que a mí me funciona muy bien. Excelente Qué aporte, bueno. Benítez. Ernesto. Mira, yo creo que una fuente también puede ser ejercicios que tienen que ver con percusión corporal, ¿no? Aplausos. Te comento una experiencia que yo vivo con mi papá. Nosotros en Yoga de la Risa aplaudimos palmas con palmas. Y él en estos días estaba hablando con un señor, mi suegro, que, bueno, tiene diabetes, pero él no tenía el glucómetro. Entonces mi papá le decía, mira, tienes que hacer esto, tú haces este ejercicio. Y le estaba diciendo, y entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que cuando tú te vayas a pinchar te salga más fácil la sangre. Entonces, fíjate cómo un ejercicio le sirve a mi papá para hacer una relación en cuanto a el tratamiento de una condición médica. Y me parece que los ejercicios de gimnasia cerebral también son una gran fuente de información, sobre todo para el aprendizaje de los adultos mayores. Muchas gracias por ese aporte. Fíjate, a mí me parece apasionante el hecho de que tú te metas en un buscador, pongas una palabra e inmediatamente le des enter y te lleve a 250.000 documentos distintos. Y cuando tú sabes curar esa información y despejar la incógnita que te entrega el tener 250.000, 300.000 o más documentos ahí vivos delante de ti que puedes revisar, eso te genera un apoyo extraordinario para el aprendizaje. Claro, la confusión que te puede generar el tener esa abrumadora cantidad de información, eso se combate con el aprender a curar la información. Si tú sabes curar la información, entonces el overwhelming, estar sobrecogido con la cantidad de información, se ve neutralizado. Fíjate, un elemento que a mí me asombra es la naturaleza. A mí me encanta porque mis hijos hacen cosas medio, digamos, medio locas. Por ejemplo, el día que nevó la primera vez, tú los veías, Dios mío, parecen poseídos por un espíritu burlón y salieron a
a volverse trizas con la nieve, a volverse trizas con la nieve. Entonces, se llevaron nada más y nada menos que a, a los niños. Menos mal que no se llevaron a Sofía, porque estaba demasiado bebita. Pero se llevaron a los niños a la nieve y se llevaron a los perros. Y era increíble ver cómo descubría la nieve, porque fue el primer día que Tommy y Milo y Ávila vieron nieve. Entonces fue interesantísimo ver cómo abordaron la nieve, descubriéndola. Entonces, a veces es la naturaleza la que nos permite descubrir una cantidad de información que si nosotros hacemos uso de herramientas de aprendizaje, podemos aprender muchísimo utilizando la naturaleza como fuente. Claro. A mí me pasa que nosotros creo que hemos perdido el sentimiento de la primera búsqueda. ¿Alguna vez ustedes han tenido que buscar una dirección en un país extranjero? Claro. ¿Sí? Uy, Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, con el GPS, un poquito más sencillo, pero a mí me encantaba perderme. ¿Eh? Mis hijos se reían porque dice, papá, es que tú lo haces a propósito. Sí, claro que lo hago a propósito. Una vez salimos sin ningún tipo de equipaje, tuvimos no sé cuántos días en la carretera. Pero, ajá, ¿y cómo vamos a hacer? No tenemos ropa interior, no tenemos cosas para asearnos. A mí no me importa. O sea, ¿qué importa? Esos problemas que lo vamos a ir revisando. Terminamos paseando por Francia, Italia, Suiza. Le dimos la vuelta y de pronto digo, yo, ¿dónde estoy yo? No tengo la menor idea de dónde estaba. De pronto veo un túnel. Ay, Dios mío, ahí está Italia. Estábamos allá en el Mont Blanc, cerca del túnel que cruza hacia Italia. Entonces, por más que estaba la señalización, nosotros no nos habíamos dado cuenta de lo muchísimo que nos habíamos alejado del lugar de donde salimos, ¿verdad? Y fue interesantísima la búsqueda, buscar incluso, buscar dónde dormir, buscar dónde comer, buscar dónde poner la gasolina. Cada una de esas búsquedas fue interesantísima. Ahora, el inicio de las búsquedas de aprendizaje, por ejemplo, ¿qué preguntas empiezan a resolver? Por ejemplo, ¿cómo resolvemos este problema? Fíjate qué interesante la pregunta que genera una búsqueda. ¿Cómo resolvemos este problema? Mónica, que trabaja con este asunto de los problemas, aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Esa es una extraordinaria pregunta que te abre un montón de vías de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Incluso la famosa serie, ¿quién, cuándo, cómo, dónde, para qué? ¿Quién, cuándo, cómo, dónde, para qué? Esas preguntas te empiezan a abrir puertas de aprendizaje maravillosas que te conducen a caminos incorrectos. A mí lo que más me gusta es equivocarme, precisamente porque la incorrección me lleva a caminos jamás vistos. Si yo consigo una respuesta rápida, me desaliento. A mí una cosa que me preocupa es tener una respuesta correcta. Yo prefiero incluso hasta abandonar lo que tengo por cierto. Abandonar lo que es lo correcto. Para ir a explorar lo que nunca antes nadie ha llegado. Creo que he oído antes esta frase. Ya sé. Viaja a las estrellas. ¿Cuál es el camino incorrecto? En vez de cuál es el camino correcto, ¿cuál es el camino incorrecto? Correcto. ¿No? Y por cierto que este también es el signo de nano, ¿no? Todos los caminos son los correctos. Eso es lo que importa. Hasta el camino incorrecto es el camino correcto. Es el camino incorrecto para el aprendizaje. Yo tengo un libro aquí que se llama Acertar a la segunda, que tiene que ver con la cantidad de descubrimientos que ha hecho el hombre con base en haber fracasado. Con el primer intento, con el segundo y a veces con el caso de Tomás Alva Edison con más de 1300 aproximaciones.
Y él decía que no era que había equivocado, sino que había encontrado otra forma de no hacerlo. De hecho, dicen que cuando se le quemó la casa, se le quemó la casa donde estaba su laboratorio, al ver la casa en llamas con la esposa y el hijo afuera, se puso frente a la casa y dijo, ahí se acaban de quemar todos mis errores. Qué maravilla, o sea, tú te imaginas, se puso a pensar la cantidad de oportunidades que tenía de emprender de nuevo. Parte entonces es que el camino fácil lleva a lo de siempre. Yo sé que nosotros usamos la palabra facilitador por más fácil, pero la gente está confundida, porque a veces el trabajo del facilitador es poner desafíos frente al socio de aprendizaje para que no le resulte fácil la solución, sino que le resulte fácil el aprendizaje. Somos facilitadores de aprendizaje, no facilitadores de las soluciones. Por eso es que es muy común que muchos de ustedes me hayan escuchado a mí, y Tilly se ríe mucho de eso, porque cuando alguien me hace una pregunta, la primera respuesta que yo le doy es, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? O le pregunto al público, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué es lo que creen que...? No, no doy respuestas, porque las respuestas eliminan posibilidades. El trabajo del facilitador no es hacer más fácil la solución, es más fácil el aprendizaje. Espero que este primer inicio del año haya traído su interés a este tema. A ver, abro el espacio para sus preguntas. A ver, Juan Guerrero, tú rompe el celofán. No, gracias Adrián. Me devuelvo un poco con el tema de las fuentes de información. Una de las cosas que más me ha sorprendido eh, es hace 20, 30, 50 años, 100 años, la dificultad era tener la información, ¿sí? Porque no había dónde buscarla, era muy escasa. Ahorita sufrimos es totalmente al contrario, que hay demasiada información que nos acosa y me ha sido un poco complicado hacer ese filtro de cuál es la verdadera información y la que necesito. Justamente ahorita llegué a mi casa tipo 5:30 de la tarde y año nuevo, vida nueva, tenía pendiente una tarea que era revisar todo mi computador y todos los archivos y todas las carpetas que tengo. Soy un poco minimalista y no me gusta guardar cosas. Y empecé a sacar, a sacar, a sacar. Tenía en Facebook, tengo 135 videos para ver. En LinkedIn tengo 200 y pico para leer. Y me llegan notificaciones de cosas. Entonces, eh, ha sido un reto realmente poder encontrar ese punto en el cual me satisfaga tener esa información, asimilar esa información sin sentirme presionado por tiempo, porque lo que tú decías al principio, el interés y la pasión por aprender, soy parte de ese grupo, me ha hecho a tener 3 o 4 libros de mi mesita de noche. Déjame preguntarte, tú cuando conduces tu automóvil, ¿lo conduces mirando hacia adelante por el parabrisas así amplio o lo conduces mirando por el retrovisor? No, no, no. Más que todo por el panorámico, pero ahí he hecho mi miradita por el Está retrovisor y bien, echas tu por los... miradita, ¿verdad? Una miradita, pero es una miradita breve y momentánea, porque si no se te mete contra el auto del frente, ¿correcto? Claro, hay que mirar al frente, Fíjate por qué supuesto. interesante, porque la palabra reto tiene que ver con el pasado. La Sí, palabra desafío es la que tiene que ver con el ok, futuro. muy bien, muchas Entonces, gracias. algo importante entonces es que quizás hay que olvidarse de que tienes tanto acumulado, tanto pendiente, tantos libros Sí, por sí, leer. Al sí. contrario, fíjate, a mí me llaman, no lo puedo decir porque estamos grabando, pero a mí me llaman el metetempeo profesional. Porque yo voy a la biblioteca y me busco 100 libros a la vez. Tú dices, Dios mío, ¿qué se va a hacer con esos 100 libros? Bueno, los voy a leer. ¿Y cómo lo voy a leer? Lo voy a leer uno tras de otro. Pero no como si yo fuera una termita, porque los libros no se leen como si tú fueras una termita. Hay gente que cree que leer un libro es leerlo de tapa a tapa. Hay libros que se leen de tapa a tapa, pero son muy pocos.
Hay libros que solamente se leen y se descartan. Entonces, es importante que tú decidas qué es lo importante y qué no lo es. Y lo que antes fue importante puede haber dejado de serlo. Entonces, una cosa que yo hago con frecuencia, también me gusta el asunto este del minimalismo, es que yo creo haber eliminado en lo que va de semana alrededor de unos 2500 archivos de mi computadora. Me ocupo de hacer el cleaning del computador y me desapego de lo que no voy a ver más nunca. De acuerdo. Lo mismo estamos haciendo con los libros, lo mismo hacemos con las películas, lo mismo, eso es, tienes que tomar decisiones. Fíjate, hay tanta cosa que para escoger que tú tienes que tomar decisiones de qué es lo que vas a abordar primero y qué vas a abordar después. Si no, te vuelves un todero. Y los toderos no tienen demasiado profundidad. No vaya a ser como aquel autor que dijo que tenías, ¿cómo se llama? 5 milímetros de profundidad en su océano de conocimientos, ¿no? Cuidado con eso. La profundidad hay que buscarla. Y para profundizar hay que dedicarse. A algunos temas hay que dedicarle al menos 5000 horas para poder hacer algún tipo de profundización. Entonces, una de las cosas que tiene que ver y que la conversaremos la semana que viene es la gestión de tu tiempo. Hay cosas a las cuales tú sabes, yo no he podido todavía, hasta el sol de hoy, cumplí 69 años el 3 de agosto y 6 años de trasplantado el 1 de enero y todavía no he podido parir el primer minuto. Nadie que yo conozca ha generado tiempo. Por lo tanto, tú no administras el tiempo, lo gestionas. Correcto. Es el Te más gestionas democrático tú de los dentro del recursos. tiempo. Entonces tú tienes que escoger a qué le vas a dedicar tema, qué vas a empezar, qué vas a continuar y qué vas a dejar de hacer. A veces dejar de hacer necesita desapego y el desapego es una cosa que tenemos que estudiar. Gracias, Juan. Una más, A ti, Adrián, gracias. una pregunta más. ¿Será? ¿A la A una? ver, Adelante, Mónica. yo me quedo con eso de curar el conocimiento y de eso que estabas hablando. ¿Qué sugerencias tienes para organizar toda esa maraña de los 100 libros? Porque yo, atrás de mí acá, no lo estás viendo porque estoy enfrente del librero, pero ¡ah! ¿Cómo haces? Sobre todo yo que tengo mala memoria, ¿cómo haces para organizar todo esto? Yo no conozco ninguna persona que tenga mala memoria. Lo que tiene es memoria no desarrollada. Entonces, quizás me puedes escribir y yo con gusto te comparto algunas herramientas para desarrollar tu memoria. Fíjate, hoy por ejemplo hablé con Ivonne respecto a ejercicios físicos. Y claro, cuando tú tienes una temperatura de 22 a 25 grados bajo cero centígrados, tienes que tener cuidado con la exteriores, ¿verdad? No puedes, a cierta edad tú no puedes estar haciendo ejercicio al aire libre porque te puedes comprometer tu salud lejos de atenderla. Entonces yo les compartí a ella algunos ejercicios para hacer en el baño. Ejercicios breves para hacer en el baño. Ejercicios para personas como yo, mayores de 60 años. Hay cosas que tú necesitas hacer para desarrollar tu memoria y tienes que hacer ejercicio. Si tú no ejercitas tu memoria no te responde. Tú eres, al igual que yo, admiradora de Tony Buzan. Además que vive en el Reino Unido y está ahí en Escocia y está cerca de donde estaba Tony. Hay muchas fuentes de información de Tony Buzan y como sabes, él era el campeón de memoria del mundo. Todos los campeonatos de memoria del mundo
se los arrasaba, era una cosa impresionante. Y él tiene muchos ejercicios para desarrollar la memoria, entre ellos una herramienta que tú utilizas, que son los mapas mentales. Entonces, yo te recomiendo que hagas una búsqueda y consigas libros sobre memoria. Pon memoria, Tony Buzan. Ahí te va a dar. Entonces, ¿cómo escojo yo las fuentes que voy a acudir? Lo primero es que si la fuente no tiene una partición .edu, soy muy cuidadoso. Si no viene de una casa de estudio o de un sitio de investigación, prefiero consultar primero esas fuentes a irme a una fuente no confiable. Lo otro es que hay libros que yo escojo no leer. No porque el tema no me resulta atractivo o porque no conozca al autor, porque a veces me he sorprendido con autores totalmente desconocidos que me son referidos o que los descubrí. Pero es que hay cosas que yo no voy a tener tiempo para leer. Entonces, tengo que escoger. Hay temas de los cuales yo leo: aprendizaje acelerado, aprendizaje organizacional, desarrollo de equipo y cooperación, herramientas de negocio y venta, y ¿cómo se llama? Y creatividad e innovación. Esos temas los reviso casi con frecuencia diaria. Ahí están, monotemas. Tú tienes que volverte monotemática. Y de vez en cuando te tomas tu licencia para ir a ver cosas que no tengan nada que ver con nada de lo que has leído antes, para que tu mente se despeje. Entonces empiezas a escuchar o a ver conferencias o a leer sobre cosas de las cuales no tienes ni siquiera algún conocimiento básico. O sea, te sientas completamente perdida ante ese nuevo conocimiento. Cada vez que tú te pierdes, es maravilloso porque te encuentras. El ser humano tiene esa característica, que para poderse encontrar tiene que perderse. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Detengo la grabación para despedirnos.